tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030, un programa que, como siempre digo, tiene 3 años en el aire de AM 1220 Ecomedios y que sale en simultáneo por todas las redes sociales, incluido el canal de YouTube, y que ya está instalado dentro del sector salud como un programa de referencia. Bueno, hoy no lo tenemos todavía, por ahí aparece al doctor Miguel Ángel Secchi porque está en un Zoom por las políticas actuales de salud lo requieren en este momento de público conocimiento, pero sí tenemos lo veo ahí a Jorge Neira y a la doctora Marini, así que Jorge, bienvenido y bueno, comencemos con el programa. Bueno, muchas gracias, Horacio. Gracias, como siempre, por tu colaboración y tu trabajo intenso en esta reedición. Muchas gracias, Alicia, por estar acá. Es un placer Bueno, tenerte. un gusto. Y me pareció, o nos pareció, como charlamos el otro día, que es una buena oportunidad para conversar del tema de la nefrología en la Argentina, ¿no? Me gustaría por ahí primero, antes que te presentaras y después que te presentaras, que nos contaras un poco cómo fue o cómo está siendo el Congreso Mundial de Nefrología que se está llevando en Buenos Aires en este momento. Bueno, Jorge, ¿qué tal? Buenas tardes a todos. Es un gusto esta invitación, es un gusto prolongar la charla que ya iniciamos en el Congreso, porque Tal justamente cual. hablamos de estos temas que tanto nos importan. En el fin de semana pasado, desde sábado a martes, se llevó a cabo en la Argentina el Congreso Mundial de Nefrología, que es un congreso que reunió a 4.000 nefrólogos de todo el mundo. Nos sentimos muy contentos de que por segunda vez fuera elegida la Argentina para un Congreso Mundial. El Congreso anterior en la Argentina se desarrolló en el año 1999. Así que pasaron veintitantos años y tuvimos la suerte de ser sede de un evento tan pero tan importante. En este congreso, además de hablar de temas científicos, por supuesto tuvimos la oportunidad de hablar de la problemática de la nefrología, tanto en Argentina como en Latinoamérica y a veces en el mundo. Y también tuvimos el gusto de contar con tu presencia en una charla que tuvimos referida a estos aspectos. Muchas gracias, Alicia. No, la verdad que para mí fue un placer. Ahora vamos a charlar un poquito de este tema. Si vos tuvieras que hacer un pequeño resumen de cuáles son las recomendaciones actuales innovadoras en la nefrología, qué es lo que se viene con respecto por ahí a las terapias de reemplazo renal o qué es lo que vos considerás que en el Congreso tuvo más impacto y Bueno, sobre en todo el Congreso. cómo se traslada ese impacto a nuestro país, porque en realidad cuando uno habla de terapias de reemplazo renal, muchas veces los costos son muy altos, el mantenimiento. Yo una vez fui a ver un paciente de Estados Unidos que estaba con terapia de reemplazo renal de 24 horas durante los últimos 3 meses. Entonces le decía, ¿por qué no le hacen? No, dice, con la hemodiálisis no funciona porque tuvo que volver atrás. Le digo, y algún tipo de terapia que tenga que ver con la diálisis, pero que sea un poco más prolongada, pero no tan prolongada. No, nosotros hacemos esto, me dice. Y uno se plantea, bueno, eso para todos, eso es lo que se viene. ¿Por qué no nos haces un pequeño resumen de la actualidad de la nefrología? Bueno, en realidad en el Congreso se trataron todos los temas, pero se le dio, te diría yo, mayor jerarquía a la problemática mundial y de la cual la Argentina no está exenta, que es el crecimiento de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica es una enfermedad renal no transmisible, que afecta a un porcentaje muy alto de la población. Y en la Argentina se considera que aproximadamente entre el 12 y el 13% de nuestra población tenemos algún grado de enfermedad renal crónica. Situación que se hace muy importante para abordarla desde el punto de vista preventivo, para evitar que la enfermedad progrese y llegue a etapas, digamos, avanzadas que requieran terapias de sustitución renal. En ese aspecto del abordaje, eh, digamos que las causas fundamentales de la enfermedad renal crónica son la diabetes y la hipertensión arterial. Esas son las causas principales, las dos causas más importantes. Con respecto a la diabetes, en este momento y a la nefropatía diabética, se cuenta con un arsenal terapéutico muy novedoso para el tratamiento, digamos, del paciente diabético, que antes no existía
que tiene su costo, que eso también es algo muy problemático, ¿no? Para todos los países, especialmente en este momento para el nuestro, pero que consideramos que existe en este momento un arsenal terapéutico farmacológico que puede modificar la evolución de la enfermedad renal, es decir, enlentecerla y en algunas circunstancias hasta curarla, hasta curarla. Y con respecto a las terapias sustitutivas, lo que se le pone énfasis es en el trasplante, las nuevas drogas inmunosupresoras, las variantes de donación, donde está la donación con donante vivo, un familiar, habitualmente, donante no vivo, donante cadavérico, que es una persona que tiene muerte cerebral, vos lo conoces muy bien porque por tu experiencia en terapia intensiva. También se tiende mucho a la búsqueda de donantes en asistolia, o sea, con corazón paralizado, parte de la muerte cerebral. Y bueno, están todos los caminos nuevos, las innovaciones de otro tipo de trasplantes, incluso el desarrollo a nivel de laboratorio de riñones con implantes celulares, de aquellas células que tienen mucho que ver con todo el funcionamiento renal a nivel muy experimental y primario, ¿no? De laboratorio de investigación básica. Y otra investigación que se llevó a cabo el mes pasado, creo que fue el primer implante al cual un paciente se le pudo dar el alta, donde se trasplantó un riñón de porcino, de cerdos, tratados genéticamente como para que al implantarlos no desarrollen en el humano que recibe ese riñón de cerdo eh, alguna enfermedad viral o otro tipo de alteración. Digamos, como que esas han sido las líneas más importantes que fueron tratadas desde el punto de vista de las innovaciones. Otras innovaciones son, Me estaba acordando, Alicia, cuando hablabas del tema del trasplante porcino, hay un libro de Jean-Luc Nancy, que es un filósofo francés, que se llama El extraño, ¿no? Y es un paciente que recibe un trasplante renal y todo el tiempo sí, dice, estoy con el extraño. Yo me imagino que esto también debe tener que ver cuando uno recibe un implante porcino, porque vos incorporás una cosa novedosa al cuerpo y esto debe tener que ver también con un abordaje psicológico de qué significa recibir un trasplante. Ya recibir un trasplante de otra persona es un tema, recibir un trasplante porcino me da la sensación de que psicológicamente debe tener un impacto importante, ¿no? y evidentemente tiene muchas implicancias, ¿no? De todo lo que, de todo tipo de vista, ¿no? Fue el primer implante donde el paciente pudo ser dado de alta y bueno, veremos cómo se verá, nos enteraremos cómo evoluciona. Pero todo lo que vos decís es cierto, ¿no? Pero bueno, la medicina va cambiando, la gente que está enferma quiere vivir, Claro. hay métodos que son éticos y métodos que son razonables y que una vez que se establecen pueden aplicarse y esperemos que en el futuro, digamos, pueda disminuirse la lista de espera para trasplante renal, en este caso, a un número un poco más razonable de la que existe en este momento, ¿no? Que es de alrededor de 5.000 personas. ¿Cuántas personas hay en lista de espera? Bueno, sí, aproximadamente unas 5.000, hay unos 30.000 pacientes en diálisis, de los cuales alrededor de esa cifra que vos mencionás es la que está en lista de espera. A Pero pesar del bueno, gran esfuerzo. estamos mejor, vamos avanzando, van aumentando el número de trasplantes, el número de trasplantes renales bajó en el momento de la pandemia. Bueno, no podía ser de otra manera, ¿no? Lamentablemente Vos tuvimos que sabés que pasar. justamente a esta hora se está haciendo en la academia, yo tengo que ir dentro de un ratito cuando Sí, terminemos esta reunión, se está haciendo una reunión porque es la sexta cohorte, o la sexta o la séptima cohorte de procuradores que hace el INCUCAI, con este tema que es tan importante como decir, porque aquí, digamos, viene acaso el tema de la importancia de la gente que hace procuración de órganos, ¿no? Que en los hospitales ha sido intermitente, en algunos casos se ha oficializado, en otros no, y bueno, justamente lo que estamos trabajando con el INCUCAI, porque acá estamos viendo el tema de considerarlo como una capacitación especializada, este,
viendo el tema de cómo se puede desarrollar la procuración en todos los hospitales para que haya más hospitales donantes, ¿no? Uy, eso es importantísimo. Además, siempre la nefrología, digo la sociedad de nefrología, pero todos los nefrólogos estuvieron siempre muy vinculados con el INCUCAI, porque, bueno, trasplante renal es el trasplante más frecuente. Bueno, salvo córneas, de órganos sólidos, digamos. Y en este momento el desarrollo de estos programas, ¿no? El programa Procurar, este, es el que vos estás mencionando, y lo que se está buscando en este momento, ¿no? De considerar la procuración como una capacitación especializada. Sí, sí, porque Este, eso se le daría un nicho, ¿no? Le daría un espacio de, de reconocimiento, de sobre todo reconocimiento. los hospitales que tienen trauma y emergencia, porque son esos a donde van los candidatos, digamos, que van a ser los donantes futuros, digamos, los que tienen, como vos bien sabés, o un traumatismo craneano grave, una hemorragia cerebral, que son generalmente los más frecuentes donantes, ¿no? Y justamente son los hospitales de trauma los que tienen. El otro día, por ejemplo, estaba hablando con un amigo que está en el Hospital Madariaga, vive en Buenos Aires, pero él es asesor del Hospital de Madariaga, ahora es el ministro, pero antes era del Hospital de Madariaga en Misiones, en Posada, y decía que el hospital tuvo el logro de tener la mayor cantidad de donantes. Dice, pero claro, bueno, ¿eso qué significa que tiene una mayor cantidad de donantes? Significa que hubo un fracaso en la política de seguridad vial, ¿no? Porque al haber mayor cantidad de colisiones vehiculares hay más cantidad de donantes y fíjate vos como todo tiene que ver con todo. Por eso Todo tiene que ver. nosotros insistimos en todo nuestro programa de trauma, hospital que hace trauma y emergencia tiene que ser hospital donante, como definición y como designación de la complejidad del hospital, que no solamente tiene que tener la capacidad de recibir al paciente traumatizado o de otras emergencias con alta complejidad, sino que además tiene que tener la capacidad de ser hospital donante, de tener el compromiso de la donación como uno de los ejes de trabajo más importantes que tiene, ¿no? Además de atender a los pacientes, por supuesto. Sí, y es importante que la procuración esté instalada en todo tipo de instituciones, ¿no? En instituciones Claro, públicas, en instituciones privadas, por absolutamente. supuesto en aquellas instituciones que tienen equipos de trasplante, ¿no? Eh, Tiene que Sí, estar pero instalada fíjate que y tiene siempre se ha que... dicho que el hospital que trasplanta es el que menos procura, Sí, sí, ¿no? sí, Y sí, esto sí, es sí, una pero cosa que, como vos bien decís, hay que empezar a cambiar, porque digo, lo ideal claro, es que si el hospital que trasplanta entiende la importancia que tiene el trasplante, también tiene que entender la importancia que tiene la procuración, ¿no? claro. Bueno, de eso se habló mucho, sobre el acto ético, ¿no? Que es dedicarse a la procuración. Muchas veces el médico de terapia intensiva está muy dedicado a la atención de aquellos pacientes que van a continuar viviendo. Sí, sí, tal Y cual. bueno, y sabe que tiene que dedicarse en determinado momento a o procurar órganos para alguien que ha dejado de vivir, pero Sí, sí, esos sí. órganos van a ir a darle vida a muchas otras personas. Y otra cosa que me Este, parece que sería importante es que tanto las sociedades como la nefrología, como la sociedad de trasplante, eh, me parece que es importante el término de abordar la comunidad, porque a veces la comunidad se enfrenta con algunos desconocimientos de cosas o de prejuicios que se instalan con respecto al tema de la donación y lo que significa. Yo creo que la donación es una de las cosas más éticas que tiene el país, sobre todo por lo que significa la lista de espera, esto ya lo hemos visto muchas veces, pero me parece que la gente necesita todavía más información, más sí, totalmente de confianza, acuerdo. digamos, en lo que está diciendo, ¿no? Sí, totalmente de acuerdo. Mostrar a la gente que hay una ley, y que la ley se cumple a rajatabla, y que hay hay toda una metodología para determinar que un paciente tiene muerte cerebral y que esa muerte cerebral es una situación irreversible. Pero como para todo, ¿no? El trabajo a nivel comunicación y en la población es fundamental. Por suerte sí que el INCUCAI trabaja mucho con población, ¿no? Con población eh, de receptores digamos, de gente que está en lista de espera, de pacientes, ¿no? Comunidades de pacientes y asociaciones de pacientes. Y estas asociaciones de pacientes son aquellas que también distribuyen información
al resto de pacientes, bueno, y a la población en general en cuanto a que, bueno, que es un procedimiento absolutamente arreglado por la ley y absolutamente ético y, bueno, que es dar vida a muchas otras personas, ¿no? Sí, sí, tal cual. Bueno, y ahora vamos al tema que vamos a tomar prácticamente toda la segunda parte. Nosotros en 5 minutos más o menos, un poquito más, vamos a pasar al corte, pero de cualquier manera me parece que sería bueno empezar a introducir el tema de qué pasa con los nefrólogos, porque vos hablás de la nefrología y de los avances, pero como vimos el otro día, que las dos charlas excelentes que dieron vos y Javier Robaina, al cual en algún momento vamos a invitar, hoy estaba complicado por el tema del Congreso, pero lo vamos a invitar junto a vos para que volvamos a tocar el tema, que es Sí. el tema de qué pasa con los nefrólogos, qué pasa con el futuro de la nefrología en la Argentina, con respecto a la cantidad de gente que tiene interés en hacer la especialidad. Y bueno, así como te dije que para este Congreso Mundial vinieron 4.000 nefrólogos y realmente sentimos muy halagados y nos pusimos en contacto con las mayores novedades y con muy buenos profesionales. También hay otra situación que nos preocupa, que es la realidad sobre la disminución de nefrólogos a nivel global. Pero, digamos, en la Argentina me parece que lo estamos sintiendo mucho más por razones que quizás otros países no lo tienen tan presente. Este, Sería bueno que contaras cómo hizo la Asociación Argentina de Nefrología para tratar este tema. Crearon una comisión, esa comisión estuvo trabajando y sí, hizo un vos sabés trabajo, que hizo un la trabajo muy sociedad, interesante que se publicó en la revista Argentina de Nefrología. sí, 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 sí. Vos sabés que la sociedad de nefrología eh, se empezó a preocupar por este tema en los últimos 10 años, porque es donde 10, 15 años, donde se empezó a notar una caída en el número de médicos que se inscriben para realizar una formación como residentes médicos en nefrología y se vio además que quedaban muchas vacantes libres, muchos más de las que se podían esperar. Eh, Eso llevó a que las últimas comisiones directivas se interesara mucho el tema y como la Sociedad de Nefrología tiene creado un grupo en el cual lo integramos eh, otros profesionales, el doctor Robain, el doctor Di Bernardo, el doctor Teri, Andrade, Liliana, el doctor eh, Carlos Najum, que nos dedicamos al tema interesante que es la certificación y reválida o recertificación profesional. Nos empezamos también a interesar en este tema y en el tema de ver cuál era la realidad argentina respecto a esta disminución de nefrólogos que se nota a nivel global, pero que pareciera que en la Argentina es mucho más intenso. Y a partir de ahí decidimos tratar de cuantificar esta sensación o esta percepción que se sentían en muchos centros formadores de especialistas y organizamos una serie de estudios basados en encuestas dirigidas algunas a médicos en formación, otras dirigidas a centros formadores, en algunas solicitando datos, cuantificando aquellos datos, sacando estadísticas, y pudimos hacer una valoración de este descenso del número de nefrólogos y esta disminución de los interesados en formarse en nefrología en los últimos años. Eh, ¿Por qué si no nos quiere. contás cuántos nefrólogos hay en actividad, más o menos, ¿no? Bueno, en este momento en actividad hay cerca de 1.300 nefrólogos, sin contar a los nefrólogos infantiles, que son, creo que es alrededor de 140, 150. Este número de nefrólogos consideramos que es un número que está estable desde hace muchos años. Es decir, que no se nota un crecimiento en el número de nefrólogos. Lo consideramos estable. En un estudio que se hizo abarcando un periodo del 2008 al 2018, se vio que la cantidad de nefrólogos en ese momento solamente había crecido en un 3%. Y ¿Cuánto creció la población en ese momento, Alicia? muchísimo más. O sea La que está población hay creció mucho una más, y no desproporción. solamente la población, sino la población de pacientes.
con Claro. enfermedad renal crónica y la población de pacientes que requerían terapia de reemplazo renal, que creció un 50 y tantos %, mientras que la población de nefrólogos se mantenía estable. La población de médicos interesados en la salud de nefrología disminuía, la población de pacientes con necesidad de atención por parte de nefrólogos experimentados, porque estaban en etapas avanzadas de su enfermedad renal, crecía en una forma asombrosa. Es decir, que existía una disparidad de números muy preocupante. Eso nos llevó a ver otras cosas. Y ahí hicimos una encuesta dirigida a estudiantes y dirigida a médicos en formación, bueno, ¿cuál era el motivo por el cual no era elegida nefrología como especialidad? Y ahí, bueno, tuvimos una respuesta, te digo las 4 más frecuentes, que fueron formación muy larga formación, o sea, que decían la carrera, más la especialidad de primero medicina interna y luego la especialidad de nefrología, constituían en una duración muy extensa de la formación para llegar a la oportunidad del momento donde tuvieran que desarrollar su práctica laboral. Es decir, muchos años estudiando, y después agregaban que muchos estudiando para después tener una remuneración no acorde con el esfuerzo al cual estuvieron sometidos. Otro de los motivos era que el tipo de programa que se tenía en el espacio formativo, donde quizás se le daba demasiada intensidad a las terapias sustitutivas, a la diálisis, hemodiálisis de peritoneal trasplante, y no tantas a otras que quizás desde el punto del interés pudieran estar más presentes, como que era necesaria una revisión del tipo de programa. El tiempo que dedicaba a la residencia, muchas horas de trabajo, fines de semana con llamados telefónicos por parte de pacientes con muchas necesidades, o tener que volver y presentarse en el hospital, desatendiendo la vida familiar, la vida de recreación que necesita cualquier persona. Esas fueron una de las causas más importantes. Cuando le preguntabas a los estudiantes, y esto coincidía con también las estadísticas que se tenían en cuanto a encuestas a nivel global, de las cuales en Estados Unidos fueron las más desarrolladas porque hay innumerable cantidad de publicaciones de la Sociedad Americana de Nefrología en conjunto con la europea y la internacional también, donde a esto se agregaba que la formación antes de recibirse de médico, cuando eran estudiantes de medicina cursando la unidad de la parte clínica, tenían muy poco acercamiento a la nefrología, o sea que la nefrología se la daba en una forma muy breve, con muy pocas clases, con poco contacto, frente a otras especialidades que tenían un mayor desarrollo. O sea que en cuanto a lo que es encuestas y tanto a estudiantes como a médicos jóvenes, las respuestas pasaban por lo mismo. En la respuesta de los médicos argentinos, creo que en todos tiene que ver también el tema remunerativo, salarial, de ingresos, donde a veces prefieren elegir otro tipo de especialidades que tengan una mayor posibilidad de mejorar su ingreso para tener una vida un poco más tranquila, más digna, sin tanto esfuerzo. Sí, a mí me parece que esto que vos comentabas también tiene que ver con el tema del viejo concepto de la residencia, que es a donde vos entrabas y hasta que no terminabas no salías y te quedabas más tiempo y no había, digamos, terminabas la guardia y seguías. Digamos, esto también tiene que ver con un cambio en la propuesta de la residencia que se hizo a partir
ecomedios.com. AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. American and Merit Hoteles. Primera cadena hotelera argentina. 3, 4 y 5 estrellas. Más de 20 destinos de Argentina y el Cono Sur. Aprovecha el código promocional Puro Branding con el 10% de descuento para los hoteles American Córdoba Park, American Executive Córdoba, American Buenos Aires Park, Merit San Telmo y American Executive Mendoza Hotel hasta fin de año. No válido para fines de semana largos. American and Merit Hoteles. Informate en ecomedios.com. Seguinos en TikTok, @ecomedios1220. Bueno, y después del corte comercial continuamos con el programa, muy interesante. Jorge, podés seguir con el programa. Bueno, muchas gracias, Horacio. Estábamos hablando del tema de la residencia. Yo creo que con la nueva propuesta de residencias que surgió a partir del año pasado con la Comisión Nacional de Calidad, me parece que hay un cambio también en esto que vos decís de que no hay una inversión en la residencia y el resto de la vida se suspende, sino que de alguna manera está contemplado este tema, lo cual es un aspecto parcial nada más. Y a mí me gustaría charlar un ratito con vos antes, esto que comentábamos de las residencias. ¿Quiénes se anotan para las residencias? ¿Quiénes son los que adjudican a los cargos de residencia? ¿Por qué hay más extranjeros que argentinos? ¿Dónde están eso? Hay un estudio muy interesante que ustedes hicieron con respecto a los centros de formación. ¿Por qué no contás un poquito cuántos centros de formación tiene el país y cuál es la problemática de estos centros de formación? Como vos decías que más o menos el 50% tenía, un poco más del 50% tenía el AMBA, por razones lógicas, porque no, vos pensás que el AMBA tiene prácticamente el 35% de la población del país. Y entonces cuando uno analiza, digamos, analiza la densidad, digamos, de cada cosa, siempre en el AMBA la densidad es mucho mayor, ¿no? Bueno, me gustaría que vos nos contaras un poco cuál fue el estudio que hicieron, esto de los centros formadores, esto de las carreras, las residencias, quiénes ingresan a la residencia, y así charlamos un poquito del tema de cuántas personas egresan de medicina. Hay un dato interesante que comentaba Raúl de los Santos, que está trabajando en el tema. Nosotros estamos también viendo el tema dentro de la academia, lo que significa la formación del recurso humano, y dentro de eso lo que se ve es que en realidad supongamos en el año 2005, me parece, entraron a la medicina 10.000 alumnos y se recibieron 5.000. Creo que en el año 2016 o 17 entraron a medicina 17.000 alumnos y se recibieron 5.000. O sea que siempre se reciben 5.000, porque aunque proporcionalmente fue bajando, porque primero se recibe el 50% de los que entraban y ahora se recibe el 30%. Pero me parece que más o menos la cantidad de egresados posibles, digamos, de las carreras de medicina, que tenemos 26 carreras de medicina en todo el país, son más o menos unos 5.000 alumnos, con lo cual hay cupo de residencia de primer año para todos ellos. Ahora vamos a la nefrología. ¿Por qué no nos contás un poquito el aspecto de nefrología y después vemos cómo se empalma esto que estamos hablando con el tema nefrológico? Sí, mira, ya que permitime una digresión Dale. Sí, por supuesto. Ya que lo nombraste al profesor de los Santos, Raúl, para mí, Raúl. muy querido, dado que, bueno, yo viví en el Hospital de Clínica, hice toda mi carrera, fui jefa de servicio de nefrología en el Hospital de Clínica, así con Raúl tuve la suerte de tener una relación muy buena, es una persona que aprecio muchísimo. Y en un momento en que él era jefe de departamento de medicina, me propuso buscar hacer algo vinculado con los estudiantes del internado rotatorio para que estuvieran activos y conectar algo práctico y conectar también a los alumnos de la unidad hospitalaria. Bueno, y algo que tenga que ver con la nefrología práctica. Entonces se nos ocurrió hacer un programa de búsqueda de factores de riesgo y enfermedad renal en estudiantes de medicina, sabiendo que era muy poco lo que íbamos a encontrar, porque obviamente es gente joven, ¿no? Y se supone que igual algunas cosas encontramos fumadores y algún hipertenso,
Bueno, lo interesante del proyecto es que la gente del internado rotatorio hacía de el médico, el que va a investigar los factores de riesgo de la enfermedad renal, ¿en quién? Ya no en pacientes, sino que lo hacíamos en los estudiantes de medicina. Nos llamó la atención cómo se interesaron en una actividad que venían todos los días con su guardapolvo, con el estetoscopio, que no se retiraban porque era algo práctico que lo hacían en un ámbito, en un salón, donde medían la presión arterial, sacaban muestras de sangre para ver creatinina, pedían muestras de orina para ver proteinuria, llenaban la ficha en la búsqueda de antecedentes familiares, antecedentes de diabetes, hipertensión, etcétera, en la familia, si fumaban, si no fumaban, se pesaba el peso. Y de eso salió un trabajo que fue publicado en una revista argentina, no me acuerdo ahora cuál era. Fue una experiencia muy interesante. Y bueno, ahí vimos cómo interesando al estudiante de medicina, en este caso al médico del internado rotatorio, este, con una propuesta de desarrollar algo, hacer algo, con otros estudiantes también, era como que ya de este tema de la enfermedad renal crónica a futuro, aunque no hicieran nefrología, no se iban a olvidar, porque tuvieron una experiencia directa, ¿no? Sí, sí, Bueno, y no, ahora, muy interesante lo que contabas, claro, tal cual. si querés, paso a comentarte la segunda parte del trabajo de investigación que hizo la Sociedad de Nefrología, el grupo del CEAC, que es el Comité de Certificación, Evaluación y Acreditación que conformamos. Según el primer estudio fue en el 2018, el segundo en el 2022. En este 2022, a través se hizo una encuesta a 44 centros formadores de especialistas en nefrología. Estos centros formadores, los 44 conformarían el 94% de la totalidad del país, así que consideramos que la muestra es una muestra altamente representativa. Donde se investigaba la ubicación geográfica, eh, el tipo de programa que tenían, la duración del programa, con qué certificación o titulación finalizaban, qué cantidad de vacantes disponían, cuántas de sus vacantes se ocupaban en un periodo de 5 años. Buscamos el periodo largo para ver si había movilidad, es decir, ascenso o descenso. Y después hicimos un corte en el año 2022 para ver de forma vertical en ese año cuántos médicos en formación había en el 2022, en las distintas etapas de su formación, y de ellos cuántos eran médicos argentinos y cuántos eran médicos extranjeros que venían a hacer su especialización a la Argentina. Y bueno, te resumo un poco los datos. De los centros formadores, de los 44, están ubicados, ¿no? La mayoría en la ciudad de Buenos Aires, en el conurbano bonaerense, en la ciudad de Córdoba. Luego hicimos una agrupación de Córdoba-Santa Fe, es un poco relacionado con la población, con el número poblacional, ¿no? Mayores disponibilidades de formación en los lugares donde hay mayor población. Y después hubo una dispersión de centros en en total en 13 provincias más la ciudad de Buenos Aires, y en varias provincias había 1 o 2 centros y quedaban un resto de unas 10 provincias sin tener centros de formación. Estos centros de formación tenían por más que muchos siguen un programa que nosotros fuimos mandando, que es, digamos, como un marco de referencia para programas de residencia, como para que todos puedan eh, cantar la misma canción. Vimos que hay distintos estratos formativos. Hay algunos que tienen residencias básicas, que son aquellas que el médico se recibe, entra a una residencia. Básicas propiamente dichas, básicas articuladas, que tienen 4 años de duración.
otros. Y que en general están asociadas a otra carrera, digamos, como puede ser medicina interna, alguna cosa de medicina interna, generalmente clínica médica, ¿no? Exactamente. Después las residencias postbásicas que tenían como requisito haber completado una residencia en medicina interna o en terapia intensiva. Y esas tenían 3 años de duración, pero evidentemente en estos casos implica una formación muy larga para llegar a ser especialista, porque son 6 años de carrera, más 3 o 4, ¿no? De medicina interna, por lo general. Si llegan a ser una jefatura, uno más, más los 3 años de la especialidad de nefrología, de la residencia de nefrología, bueno, es un periodo de estudio larguísimo, ¿no? Bueno, excesivo. Y después muchas fueron articulándose con carreras de especialista universitario. Es decir, hay varias universidades, acá en Buenos Aires, la UBA, la Universidad Católica, el CEMIC, la UBA tiene varias subsedes, el Hospital Italiano, el Hospital de Clínicas, primer, la primer sede que tuvo. Hay subsedes en hospitales de la municipalidad, o sea, tienen varias subsedes. Por otro lado, en Córdoba hay 2 carreras, en Santa Fe también hay 2 carreras. Bueno, muchas residencias se articularon con las carreras. El residente podía simultáneamente hacer su parte práctica en la residencia y su parte teórica, escuchar las clases armadas de la carrera y entrar dentro de el diagrama universitario de parciales, exámenes finales, de todo ese tipo de la reglamentación universitaria. Salí en ese caso con 2 titulaciones. El Fíjate qué título, interesante lo que decís, Alicia, porque en realidad, si uno piensa, ¿no? Como vos que decís, lo que es la extensión de la carrera, que son 6 años por lo menos, más los 4 años de la residencia básica, más los 3 años de la residencia de nefrología, necesitas 6 más 4, 10, más 3, 13 años. O sea que si vos te recibiste a los 24, 25 años, hasta los 38 no terminaste la residencia. Lo cual es una cosa que hace pensar, digamos, por qué esa persona ya está agotada, porque de tanto... Y en realidad lo que nosotros estamos proponiendo es algunas cosas diferentes. Por ejemplo, vinculando lo que vos decías, ¿no? La mezcla de lo que vos decías. Si la carrera fuera de 4 años, porque si uno le sacara el internado rotatorio a la carrera, probablemente la carrera se podría achicar un poco más. Después hablamos de la carrera, si querés, de la carrera médica, pero si uno tuviera una carrera de 4 o 5 años, pongamos 5 para no achicarla tanto, y después de ese periodo la residencia fuera obligatoria porque hay la misma cantidad de vacantes de primer año como de egresados de la medicina, y las carreras, no hubiera carreras básicas y posbásicas, como vos decís, porque una posbásica son por lo menos 7 años, sino que las carreras fueran articuladas. Y esto es interesante porque a veces le permite al profesional que tenga dos opciones. Por ejemplo, si un intensivista solamente hace cuidados intensivos, cuando se cansa de hacer cuidados intensivos a los 50 y tantos años, no puede hacer otra cosa que guardia si no consigue una coordinación, una jefatura. En cambio, si hace una residencia articulada de clínica médica con cuidados intensivos, bueno, puede hacer como hacen los pediatras, que muchas veces son intensivistas, pero a la tarde atienden a sus pacientes en el consultorio. Digo claro. esto porque me parece que son opciones que hay que empezar a pensar entre todos. Esto que vos decías de si una persona terminó una residencia, supongamos de clínica médica o de cuidados intensivos, ¿cuánto tiempo necesita para saber nefrología? Porque ya tiene una formación básica importante, digamos. Entonces, ¿cuántos años necesita? ¿Necesita 3 años? ¿O con 2 años alcanza? Y esto deberían ser como fellows, ¿no? La palabra Ah, fellow en castellano no existe y entonces siempre la han equiparado a becario. Yo creo que no tiene nada que ver, porque becario es una mala palabra porque incluye al investigador, digamos, o a la persona que va a un lugar y le pagan un honorario para que haga algo. Pero me parece que estos fellowship, que serían mucho más cortos, permitirían que una persona que termine una carrera, por ejemplo, como vos decís, un intensivista que le gusta la nefrología,
que haga cuidados intensivos nefrológicos y que pueda hacer una capacitación especializada, que es un fellow. Tanto las capacitaciones especializadas son fellow, porque en realidad son formaciones de 2 años. Mira, a mí no me gusta hacer autorreferencial, pero yo tuve una cosa profética. Cuando yo estaba en el Buenos Aires, nos hicieron, como el Buenos Aires era universitario, nos hicieron un día, yo creo que fue la única que nos hicieron, una visita al Instituto de Investigaciones, al ANALI, ¿no? Me acuerdo porque cuando fui estaban dializando un tipo con un Colt Brigand. No sé si te acordás del Colt Brigand, pero Sí, era una sí, bueno, bañadera, lo sé. claro, o Sí. sea, que a mí Fueron los primeros riñones que hubo en el clínico. me impactó profundamente, ¿no? Y después, cuando estuve en la residencia, cuando estaba en la residencia, yo roté por el Instituto Confirmat en nefrología, que me quedé tan enganchado que me quedé un mes más, le pedí por favor quedarme un mes más, y me tomé las vacaciones en el instituto. Pero a mí me parece que, y yo hacía muchas cosas, y aprendí muchísimo, y estuve 3 meses. Quiero decirte que para una persona que tiene una formación básica, Clínica, bien hecha. claro, en mi época no había cuidados intensivos, Coincido. cuidados intensivos como una formación aparte, porque en mi época no Sí. había residencia. A mí me parece que estas cosas, hay que volver a estas cosas, porque estas cosas son las que te permiten agilizar la formación. No sé vos qué pensás. Bueno, yo pienso que sí, que realmente es así. Yo pienso que la carrera, no, lo digo desde un punto de vista de una médica nefróloga que no se ha especializado en programas universitarios, pero me parece que la carrera medicina debería ser un poquito más corta. Sé que no es fácil porque se deben tener que buscar de homogeneizar muchos criterios, muchos intereses. Hay muchas escuelas de medicina, quizás un poco más corta, con una inmersión más temprana en la especialidad que que el médico quiere desarrollar, o quirúrgica o clínica, por lo menos esas dos grandes áreas, y Claro. bueno, y después ir orientando, ¿no? Para evitar yo no sé qué pensás vos al respecto, creo que te escuché en algún momento. No, no, yo tengo la misma sensación. Yo creo que estas son las cosas que tenemos que optimizar entre todos. Por ejemplo, yo creo que la carrera de medicina de universitaria debería estar vinculada con la sociedad científica, como vos decís, y lo mismo que la residencia, de tal manera que cuando la persona termina la residencia o termina su formación, tenga el título de especialista emitido por la universidad y la certificación de sus pares, de los que van a ser sus pares, que son la sociedad científica. Una vez que vos tenés el certificado y el título al mismo tiempo, después la revalidación la sigue haciendo la sociedad científica. Y a mí me parece que esto facilitaría muchísimas cosas, pero bueno, claro, como vos decís, hay intereses que hay que avanzar y tenemos mucho camino por delante, por eso desde la academia queremos ver de qué manera podemos avanzar con este tema con las universidades, porque nos parece que es un punto álgido que hay que abordar. La otra cosa Ujú. que te quería preguntar, Alicia, es el tema Eh, de la Me habías cantidad preguntado de de argentinos extranjeros, te quería comentar exactamente, eso, eso es lo que te ¿no? quería preguntar, sí. Sí. Bueno, dentro de este estudio que hicimos, en el corte del año 2002, nos encontramos que había 208 médicos en formación en las distintas etapas, primer año, segundo año, tercero, cuarto, los que tengan, ¿no? En todo el país. Dentro de ese total, este, la mitad aproximadamente eran médicos del exterior que venían, la mitad, a formarse a la Argentina. Con lo cual sacamos una cuenta bastante sencilla en base a los números que nos pasaron, que es la siguiente, ¿no? Si uno calcula que los nefrólogos están 3 años y medio entre la básica y la posbásica, ¿no? Y son 202, aproximadamente terminan su último año de residencia y obtienen la certificación de especialista, unos 60 médicos por año, de los cuales la mitad son extranjeros. Y esto es un tema que yo lo menciono nada más de la fuerza de trabajo futura, no lo menciono por argentinos extranjeros, nada más, al contrario, el vínculo que yo he tenido y que sigo teniendo, ¿no? Con médicos que trabajaron conmigo, residentes extranjeros, es muy fuerte. Este, nos seguimos en las redes sociales, digamos, hay todo un vínculo afectivo muy grande. Y es un halago que la Argentina sea elegida como un lugar
de formación en nefrología, porque implica que hay una muy buena escuela nefrológica. Pero ¿qué sucede? En este momento el médico extranjero ya no se queda más en el país. Vuelve rápidamente a su lugar de origen, una vez que obtiene la especialidad y termina de conformar su documentación, vuelve a su país, porque en su país consigue inmediatamente trabajo, muy buen trabajo y una muy buena remuneración. Y está con su familia, en su ámbito. Esa es la realidad. Entonces, yo no sé si vos recordás una imagen que presentamos que era, digamos, teniendo en cuenta que hay 30 nuevos especialistas argentinos por año. Y eso lo íbamos relacionando con la migración poblacional, es decir, si vos mirás la población de nefrólogos, que muchos datos se los debemos a la gente de talento humano del Ministerio de Salud de la Nación, que tantas veces vimos en las reuniones que hemos tenido en la academia, invitados por vos, y hemos aprendido mucho de manejar el mapa, eh, que es tan útil, ¿no? Bueno, la pirámide poblacional de los nefrólogos es un cuadrilátero, no es Yo te diría una que es casi pirámide. una pirámide invertida. Es casi Eh, una pirámide invertida. Entonces, si sacamos la cuenta del grupo que está entre 60 y 65 años, que más o menos estaba constituido por 300 nefrólogos, que pronto iban, por más que no dejen la actividad, bueno, pero se retiran de la actividad intensa, ¿no? De la primera línea de batalla, por lo menos. Este, eh, y vos decís, bueno, esa gente, esos 300 nefrólogos que los próximos 5 años van a dejar de hacer nefrología en forma activa y van a seguir con la docencia, con lo académico, o con su consultorio, pero no con... ¿Con quién van a ser reemplazados? claro. Y si sacás la cuenta de los argentinos que terminan por año, en 5 años son 5 por 3, 15, 150 nefrólogos que se incorporarían para reemplazar a los 300 que se van, con lo cual va a ser muy difícil en los próximos años sostener el número de nefrólogos, frente al aluvión que se nos viene de enfermedad renal crónica, que muchos lo llaman, digamos, bueno, está ahora la figura tradicional del iceberg, ¿no? Donde vos ves en Sí, el sí, sí, iceberg. solamente el 30%, la única cosa que se ve. Vos Claro, sabés que hay trauma, al trauma en el año 66 lo declararon la enfermedad negada de la sociedad moderna, y esto más o menos tiene la misma situación, porque la enfermedad negada, en la enfermedad, en Estados Unidos, más que negada, neglected quiere decir como que no le das importancia, neglected es exacto, que la ninguneás, digamos. El término sería enfermedad ninguneada, porque la enfermedad existe, pero no se le da la jerarquía que tiene justamente porque, bueno, porque se necesita gente que trabaje en el tema como ustedes. Y bueno, entonces, ¿qué va a hacer la Sociedad de Nefrología, Alicia? ¿Cuáles son las opciones? ¿Qué propuestas tienen? ¿En qué podemos nosotros colaborar, digamos, aparte de la difusión del tema? ¿Qué otras cosas te parece que hay que empezar a trabajar? bueno, en el nivel educacional, creo que la idea es, bueno, por suerte en el grupo tenemos aparte de todos los colegas, somos todos, nos apreciamos mucho, estamos todos de más o menos el mismo nivel. Tenemos la presencia del doctor Di Bernardo, que hizo una maestría en educación, fue este, vicedecano de la Universidad del Nordeste. este, Nos impulsa mucho en todo lo que es el tema de educacional, y bueno, lo vamos a tratar de exprimir para buscar la manera de que la sociedad haga, y además con una comisión directiva que nos apoya mucho y que está en la misma línea, ¿no? Tratar de por lo menos hacer una recomendación de cómo debería ser el programa, un programa ideal, de formación nefrológica para los alumnos que están cursando medicina interna, porque viste que nefrología se cursa dentro de medicina interna en la UDH. Sí, sí, sí. Este, Hacer, digamos, un programa de cómo debería ser esa inmersión en la nefrología para el estudiante de medicina, eh, dándole jerarquía a los temas que son realmente un problema
de salud pública en este momento, y mechándolo con aquellos temas de interés que son las novedades, el estímulo, la existencia de nuevos fármacos, nuevas líneas terapéuticas para determinadas glomerulopatías, hay nuevos tratamientos para la nefropatía por IgA, que aunque es rara, bueno, sabés que de alguna manera podés modificar su curso, tratar de alguna manera llevarlo, publicarlo, para invitarlos a que sigan esa recomendación. Sí, yo agregaría eso que me parece muy interesantísimo, porque me parece que esta es la base. Pensar un poquito en cómo debería ser la residencia. Tratar de hacer que la residencia sea más ágil, que no sea como una sumatoria de residencias, de cosas interminables, sino me parece que es agilizar la capacitación médica para que de pronto una persona sepa que va a hacer una residencia, pero cuando termine la residencia, bueno, va a poder ser nefrólogo al mismo tiempo que clínico, o al mismo tiempo que, no sé, supongo yo que clínico, porque es lo más cercano, digamos, pero, o que intensivista, digamos. Me parece que esas cosas podrían ser, también es una salida para el intensivista. Vos pensás que el intensivista que no quiere hacer todo el tiempo guardia, podría hacer su trabajo como nefrólogo y atender a los pacientes nefrológicos que incluso ven en su propia unidad. Claro. Entonces a mí me parece que hay que trabajar un poquito, no sé si a vos te parece, hay que trabajar un poquito en este tema de la residencia, ¿no? Cómo agilizarla, ¿no? Que haya una sola residencia en todo el país, que no haya 4 o 5 tipos, porque, no sé, vos cómo lo ves. Lo veo así, sí, lo veo así. Sí. Tenemos un marco de referencia que lo hicimos en un momento más dirigido a la nefrología como especialidad, no como parte de la medicina interna, dado el esquema de la Argentina, por lo menos para achicar a 4 años la formación, 1 año de clínica, más 3, y no estimular la posbásica, que sería 3 años de clínica más 3 de nefrología, tratar de achicar los tiempos Sí, para o por ahí ¿sabes qué? Fomentar las articuladas, porque las articuladas... fomentar las articuladas. Eso está, fomentar las articuladas. Sí. Porque yo creo que la articulada es algo que siempre uno... Acá el tema son los kioscos, ¿no? Sí, Cada uno cree que tiene su kiosco y que su kiosco es inaccesible. Entonces, para mí, en clínica médica son 4 años y para vos nefrología son 4 años, pero por ahí se puede hacer en 4 años las dos, porque una vez sí, que uno empieza a compartir, no hay ningún inconveniente, ¿no? sí, de acuerdo. Bueno, Alicia, De acuerdo. lamentablemente Hay nos que tenemos que ir porque ya se ir termina. cambiando la cabeza. Exactamente. Nos tenemos que ir porque ya se termina el programa. Te agradezco muchísimo. La verdad que fue muy interesante todo lo que comentaste. Muy bueno el trabajo que hicieron, muy buena la actividad que hicieron en el Congreso, que tuvo mucha repercusión, como vos me dijiste. A mí me pareció, yo creí que íbamos a hacer 2 o 3 y éramos un montón. O sea Sí. Y que eso me después se parece, siguió discutiendo el tema, sí. claro, me parece que eso es muy bueno. Así que muchísimas gracias y lo dejamos para un próximo Los programa. agradecidos somos nosotros, soy yo y somos nosotros porque nos sentimos muy inspirados cuando concurrimos a las reuniones de la academia, porque se plantean todo este tipo de problemáticas que son las que después nosotros vivimos y queremos desarrollar. Así que yo te agradezco a vos, Jorge. Bueno, nos vemos en el próximo programa con Javier y por él invitamos a Raúl también para Sí, que venga y charlamos el tema. Muchísimas desde gracias, ya. Alicia, y nos vemos en la próxima. Ha sido un gusto muy grande. Muchas gracias. Chao. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.